Buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Bien, qué bueno. ¿Cuántos tienen sed? ¿Está bien? Pues qué bueno, ¿no? Que tenemos sed, ¿no? Y que hay un agua gratuita, ¿no? Para aquellos que tienen sed. Sed de esa agua de vida. Muy bien, pues vamos a seguir con el estudio que comenzamos hace ya varias semanas y tiene que ver con ¿sí recuerdan? Con la carrera del cristiano, ¿no? Sí. Y bueno, pues si gusta acompañarme ahí en Hebreos 12. Ahí es donde comenzamos a ver un poco con lo que el Señor quiere hablarnos, enseñarnos de esta carrera, ¿no? De esta carrera que tenemos que correr, que está por delante. Hebreos 12, verso 1 al 3. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Bien, ahí estuvimos viendo en los estudios anteriores de esta carrera del cristiano, vimos primeramente que el alistarse para esta carrera pues no depende de nosotros, ¿sí? Uno puede tener ese deseo, tener esta disposición, ¿no? de querer, ¿no? Pero ya no depende tanto de nosotros, sino que depende del Señor, ¿no? Del que el Señor tiene misericordia, ¿no? ¿Sí? Decía el apóstol Pablo que no depende del que quiere ni del que corre, ¿no? Sino de quien Dios tiene misericordia, ¿no? Entonces estamos ahí por la gracia de Dios, ¿no? Estamos en esta carrera por la pura gracia de Dios, por la misericordia de Dios, ¿sí? Él es quien nos alistó, ¿sí? Nos anotó, nos apuntó ahí a esta carrera. Así que la primera sorpresa que nos llevamos es que cuando vamos a ver hacer ese trámite de alistarnos a la carrera de la vida, pues encontramos que ya estamos anotados, ¿no? Bueno, pues, gracias, Señor, ¿sí? Y eso nos habla de siempre de tener un corazón agradecido, ¿no? De no olvidarnos de esa misericordia tan grande que Dios tuvo con nosotros, ¿no? Cada uno de nosotros sabemos cómo estábamos y en qué momento, ¿no? Nos encontrábamos pues antes, ¿no? De que el Señor nos alcanzara en esa misericordia, ¿no? Y bueno, pues que lo tengamos bien presente, ¿no? Que es el Señor quien nos está dando la oportunidad. No somos nosotros quien le estamos dando la oportunidad a Cristo, sino es Jesucristo, es el que nos da a nosotros la oportunidad, ¿sí? Y tuvo que pagar un alto precio, muy alto, para darnos esta oportunidad. Esto lo estuvimos viendo en el primer estudio, no sé si recuerdan, en Proverbios 18:10, dice, a él correrá el justo, ¿no? A él correrá el justo y será levantado, ¿sí? Entonces, es a él, ¿no? Donde debemos de correr y es ahí donde él pues, nos levanta. Muy bien, después estuvimos viendo también pues que, bueno, pues si ya estamos alistados, pues vamos a prepararnos, ¿no? Para esta carrera, ¿no? Hay que prepararse, ¿no? La preparación, ¿no? Y
Y en esa preparación vimos que lo primero también que debemos hacer, que lo vimos en este pasaje que hemos leído, despojémonos pues, ¿sí? Despojémonos pues. Despojarnos, ¿sí? Dejar todo lo que no necesitamos para poder correr esta carrera. Ningún atleta, ningún deportista de élite, profesional, pues se le ocurre ponerse a correr una carrera con, pues no sé, con cosas que no las necesita, ¿sí? Que no las va a ocupar. Al contrario, ¿no? Pues él siempre va a tratar de llevar, pues de ir lo más ligero posible, ¿no? O sea, lo justo, lo necesario, lo que ocupa nada más. Y lo demás, dice, pues despojémonos de ese peso, ¿no? Innecesario. Entonces ahí viene, ¿no? Ahí viene nuestra preparación. Hay que dejar esas cosas que es un peso que nos asedia, ¿sí? Que nos impide poder correr esta carrera. Y hoy, en esta tarde, vamos a ver otro aspecto muy importante de la carrera, y es la concentración, ¿sí? Vamos a ver la concentración, ¿sí? Ya estamos alistados, ya estamos entendidos que no podemos llevar lo que no debemos de llevar, sino lo necesario. Hay que despojarse de muchas cosas. Y ahora vamos a ver un poco cómo está nuestra mente, nuestra concentración, en qué nos tenemos que enfocar, ¿sí? Ahí lo vimos, ¿no? Vamos a repasarlo nuevamente. Dice, en el verso 2, Hebreos 12, verso 2, dice, puestos los ojos en Jesús, ¿sí? El autor de Hebreos nos muestra cuál debe de ser nuestro pensamiento, ¿sí? Y nuestro deseo también, desde el inicio de la carrera hasta el final, ¿sí? Por nada debemos de perder nuestro enfoque, nuestro objetivo final, ¿no? De la carrera. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Desde los tiempos antiguos, ¿sí? Este era el deseo de los grandes hombres y mujeres de Dios, ¿sí? Poner su mirada en el Dios vivo, en el Dios poderoso, ¿sí? El Dios que todo lo puede, ¿no? Y por eso eran hombres de fe, mujeres de fe, porque ponían su mirada en el Señor. Ese era su deseo. Dice el salmista David, si gusta acompañarme, Salmo 11, verso 7, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Bueno, entonces todos los hombres y mujeres tenían este deseo, ver el rostro de Dios, ¿sí? Eso no se puede ver así con nuestros ojos naturales, ¿de acuerdo? Eso es por fe, eso es por fe. Pero no todos podían ver el rostro de Dios, claro. Aquí ya nos dice quiénes son los que van a haber cumplido su deseo, ¿sí? Cuando hablamos de ver el rostro de Dios, no tenemos que verlo como algo místico o algo, no sé, muy extraño, ¿no? Dice, uy, estos están... No, es sentir la presencia de Dios. Escuchen, es sentir la presencia de Dios, es escuchar la voz de Dios en nuestros corazones. Eso es ver el rostro de Dios, ¿sí? Entonces, no es algo místico ni algo raro ni extraño. Dice, no, dice, es poder decir, bueno, pues yo siento la presencia de Dios, ¿sí? Dios me habla a mi vida. Eso es ver el rostro de Dios. Bueno, entonces no todos, en los tiempos antiguos, los hombres y mujeres, no todos
pueden ver el rostro de Dios. Dice, el hombre recto mirará su rostro. En el Antiguo Testamento, pues esto estaba reservado a unos pocos privilegiados, ¿no? Escogidos por el Señor, escogidos pues para servirle, ¿no? Dentro de ese plan de salvación, ese plan de redención que Dios estaba comenzando desde Génesis 3:15, ¿no? Que comienza este plan de redención, ¿no? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de los hombres antiguos que sí lograron, que sí vieron el rostro de Dios, en el sentido de sentir su presencia y de escuchar su voz. En el libro de Éxodo 3, verso 6, por favor. En este pasaje es, en el capítulo 3 de Éxodo, pues nos encontramos el llamamiento, ¿no? Como el Señor llama a su siervo Moisés, ¿no? Y en este versículo, nada más que vamos a ver un verso, dice así, Éxodo 3, verso 6, y dijo, yo soy, cuando el Señor se manifestó en la vida de Moisés, ¿no? Dice, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Sí? Bueno, Dios habla, ¿no? Dios está hablando con este hombre, ¿no? Con Moisés. Moisés, para nada, él estaba en ese momento en unas situaciones que, bueno, había pasado mucho en su vida ya, muchas cosas. Ya no era un joven, era un hombre ya grande, muy grande. Y habían pasado muchas cosas. Y por último estaba ahí pastoreando ovejas de su suegro, que no eran ni suyas. Y cuando vio esa zarza, ¿no?, que ardía y no se consumía, y le llamó la atención, y él se acercó a esa zarza, ¿sí? Y Dios le habló, ¿sí? Y Dios le habló. Y se presenta, se manifiesta así. Y dice, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Isaac, de Abraham, de Isaac, de Jacob, ¿sí? ¿Cuál fue la reacción de Moisés? Pues tener miedo, ¿cómo no? Imagínense, se estaba presentando el Dios santo, ¿sí? El Dios poderoso, el Dios vivo, el Dios que nos habla, ¿sí? Se estaba presentando su vida. Imagínense, ¿cómo no va a tener miedo? ¿Quién no? Pues es para morirse de miedo, ¿no? Claro. Dice en Gálatas, en la carta de Gálatas, el apóstol Pablo dice que habían transcurrido 430 años desde el pacto de Abraham hasta el tiempo de Moisés. Habían transcurrido 430 años. Entonces, no estamos hablando de un Dios por un tiempo, por una generación, por una vida. Estamos hablando de un Dios desde un principio hasta un final, ¿sí? Un Dios eterno, un Dios vivo. Y eso es lo que Moisés dice, ¿cómo? Yo soy el Dios de tu padre. Y comienza desde su padre hasta Abraham, 430 años. ¡Wow! Increíble, ¿no? Es el Dios creador. Es el Dios eterno. Tuvo miedo, claro que sí. ¿Y a quién no le da miedo cuando nos hablan de un Dios vivo, poderoso? Cuando hemos vivido toda una vida pensando que Dios era, no sé, una estatua, ¿sí? O algo, una religión. Pero un Dios que vive, ¿sí? Y que quiere morar en nuestros corazones.
pues es otra cosa. Sí, al principio siempre nos va a dar temor. Siempre lo nuevo, todo lo nuevo nos da temor. ¿Sí o no? Siempre cuando es algo nuevo, cualquier situación nos da un temor. Y son cosas naturales, normales. ¿Sí? Imagínense tener un encuentro con el Dios vivo. Pues, bueno. Moisés no pudo levantar su rostro para mirarlo. Él sabía que estaba frente al Dios único, verdadero, santo. Y lo mismo le sucedió al profeta Isaías, cuando el Señor se manifestó en su vida también, ¿no? A través de una gran visión. Que muy pocos hombres pues, han tenido este privilegio, ¿no? de poder tener estas manifestaciones, estas visiones celestiales, ¿no? En Isaías, capítulo 6, verso 1 al 8, vamos a ver otro ejemplo, ¿verdad? Isaías, otro gran hombre de Dios. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto, toco tus labios y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Bueno, esta visión no fue una visión normal, ¿verdad? ¿Sí? Esto fue una gran visión celestial que este hombre tuvo, ¿no? Que el Señor le concedió, ¿no? Y fue algo tremendo, tremendo en su vida, ¿sí? Hasta el punto que cuando él vio, dice: ay de mí, ¿no? Dice: muerto soy ya, muerto soy, porque he visto, ¿sí? He visto el rostro de Dios, al Rey de los ejércitos. Y dice que uno de los serafines tomó un carbón del altar encendido y que lo puso en sus labios. Dice: quitada es tu culpa, limpio eres. ¿Sí? Y después escuchó una voz. ¿Cuándo escuchó la voz? Después escuchó la voz. ¿Sí? Entonces no podemos querer o tener nada más que el deseo o una buena intención de querer tener una vida cristiana, de conocer al Dios vivo, santo, poderoso, así nada más, sin más, o sea, con nuestra naturaleza pecaminosa, con nuestras cosas, sin despojarnos, sin prepararnos, de cualquier manera, ¿sí? Uno no puede o no debe, ¿sí? Porque no es así. Dios es Dios, Dios es santo, ¿sí? Y entonces este hombre, él sintió, dice: ya estoy muerto, y era un hombre de Dios,
¿Sí? Imagínense. Entonces los demás, ¿dónde quedamos? ¿Sí? Y él sintió y dice, ya estoy muerto. Pero no fue para muerte, sino fue para vida. ¿Sí? Pero tenía que ser quitada su culpa y ser limpio también. Entonces escuchó la voz de Dios. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Yo iré, envíame a mí. ¿Sí? Pero bueno, ejemplos de hombres donde el Señor se manifestó en sus vidas y tuvieron la confianza, la fe, la confianza, la seguridad, la certeza de su corazón de poder mirar el rostro de Dios, de poder sentir la presencia de Dios, de poder escuchar la voz de Dios en sus vidas. ¿Sí? El salmista David, en el Salmo 123, verso 1, yo se lo puedo leer, dice, a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Otro gran hombre de Dios, ¿sí? El rey David, el salmista David, el hombre que dice la Escritura que tenía un corazón conforme a Dios. Imagínense, ¿sí? Él tenía este deseo, dice, a ti alcé mis ojos, puesto los ojos en Jesús. A ti alcé mis ojos. A ti, que habitas en los cielos. Bueno, ahí vemos algo interesante, ¿verdad? Vemos que la fe no tiene límites. Para David no tenía ningún límite. Él puso su mirada y su mirada traspasó los cielos. Traspasó los cielos. Llegó ante el trono de gracia, ante el Dios Santo. ¿Sí? Entonces la fe no es como nuestra mirada natural, ¿no? Nuestra mirada pues está limitada. Uno puede estar en un espacio abierto completamente, en un desierto o en un océano, en el alta mar, y donde no hay nada, ningún obstáculo, y tú puedes ver y llega hasta un límite. Nuestra mirada llega hasta ese límite, no hay más. Y tú ves, no sé si alguno ha tenido oportunidad de estar en alta mar, pero tú ves, miras para un lado, para otro y todo es igual. Es un círculo hasta donde alcanza tu mirada. ¿Sí? No hay más. Es el límite de tu mirada. ¿Sí? No hay más. Y si estás en un desierto, pues imagino, no, yo no he estado en un desierto, pero imagino que va a ser lo mismo. ¿Sí? Vas a ver hasta el límite de tu mirada. Pero esa es nuestra mirada natural, está limitada. Pero la fe no está limitada. ¿Sí? A ti alcé mis ojos. ¿Sí? A ti, que habitas en los cielos. Bueno, grandes hombres de Dios que tenían esta confianza, esta seguridad y que ponían su mirada en el Dios creador. Pero esta gloria, reservada para unos pocos, estaba predestinada a ser manifestada a todos los hombres, ¿sí? Por medio del Mesías, del Hijo de Dios. Vamos a ver, ahí en Isaías, por favor, Isaías 9, verso 1 y 2. Una de las promesas que encontramos, son muchas de las promesas, ¿no?, que señalaban al Mesías, al Cristo, ¿no?, al Salvador, desde la antigüedad, desde los profetas, ¿no? E Isaías 9, verso 1, 2, nos dice así. Dice, mas no habrá siempre oscuridad
para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán de Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Bueno, pues aquí es una promesa y está hablando de un pueblo, un pueblo gentil, de Galilea de los gentiles, ¿sí? Y está hablando de un pueblo que vivía en la oscuridad, completa oscuridad. Dice que sobre ellos va a venir una gran luz, ¿sí? Se va a manifestar la gloria de Dios. Una gloria de Dios que estaba reservada para unos pocos, dice, pero predestinada para muchos, ¿sí? Para muchos. Y esos muchos, pues entre esos muchos estamos nosotros también, los gentiles, ¿no? ¿Sí? Esa era el plan que el Señor tenía, ¿no? De manifestar su gracia, su verdad a todos. Bueno, cuando llegó el cumplimiento de las profecías sobre el Mesías, sobre Cristo, vemos ahí en el Evangelio de Juan uno de los propósitos, ¿no?, de la primera venida del Señor, ¿no?, que fue darnos a conocer al Padre, ¿no? En Juan capítulo 1, versos 17, 18, Juan capítulo 1, 17, 18, es la introducción, ¿no?, de la primera venida de Cristo, ¿no? Como Juan, el evangelista, pues nos está dando estos detalles de cómo Cristo, el propósito de la primera venida de Cristo, ¿no? Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Verso 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Bueno, aquí vemos, Él le ha dado a conocer. Entonces ya comienza, ¿sí? O sea, ya con la primera venida de Cristo, a dar a conocer aquello que estaba reservado para unos pocos escogidos, ¿sí?, por el Señor para cumplir con su propósito. Dice, ahora, ¿sí?, la gracia y la verdad que viene por medio de Jesucristo, pues dice, ahora, dice, Él nos va a dar a conocer, dice, está dando a conocer ¿a quién? Al Padre, ¿sí? ¿Y por qué lo da a conocer? Porque Él sí puede darlo a conocer y los demás no podían darlo a conocer. Aquí nos lo dice, ¿no? Dice, a Dios nadie le vio jamás. Y después dice, el unigénito Hijo, que está ¿dónde? Que está en el seno, ¿no? Que está en el corazón del Padre. Por eso Él puede dar a conocer al Padre, porque Él está, ¿sí?, en el corazón del Padre, ¿sí? Y entonces Cristo vino a darnos a conocer al Padre. En alguna ocasión le preguntaron, y él mismo también afirmó, ¿no?, pues muéstranos al Padre. Y dice, pero tanto tiempo con ustedes, todavía no han visto, todavía no. ¿Me preguntas esto? Dice, si me has visto a mí, has visto al Padre. ¿Sí? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. ¿Sí? Entonces, la gracia y la verdad vino por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Él es el único que nos puede dar a conocer al Padre. Mateo 11, verso 1 al 6, por favor.
Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar a las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle. Fíjense la pregunta. Dice, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Así están también muchas personas en este mundo, ¿sí? ¿Será o no será? ¿Esperaremos a otro? Yo creo que mejor esperamos a otro, ¿sí? ¿Será o no será? Mejor esperamos a otro. Otro Mesías, otro que sea más espectacular, otro que haga, no sé, algo tremendo, ¿no? Como si Cristo no hizo cosas tremendas. Y aquí está, las cosas que el Señor hizo. Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. ¿Sí? ¡Wow! ¿Sí? ¡Qué respuesta!, ¿no? ¡Qué respuesta! Esa no se la esperaban. Bueno, a la pregunta si eres tú o esperamos a otro, dice, bueno, pues decirle estas cosas, las cosas que, no cualquier cosa, no algo que hemos escuchado por ahí. Alguien nos comentó, nos dijo, no, lo que veis, lo que oís, lo que veis, ¿sí? Esa es evidencia, eso es una evidencia, y es una evidencia que está en nosotros, ¿sí? ¿Qué mensaje, por ejemplo, ¿no? ¿Qué mensaje tenemos para este mundo que está perdido? ¿Qué mensaje tenemos para ellos? ¿Sí? ¿O cuál es la predicación eficaz para que el corazón duro, incrédulo, pueda convertirse al Señor? ¿Cuál sería esa predicación, la ideal? ¿Sí? ¿Cuál sería? Bueno, pues lo que oís y lo que veis, ¿sí? Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. No hay mayor mensaje que podamos dar que el que va acompañado de una vida cambiada, transformada por el poder de Dios. ¿Sí? Amén. No lo hay. Pero para esto necesitamos ver y oír. ¿Sí? Necesitamos ver y oír. ¿A quién tenemos que ver? ¿A quién tenemos que oír? Al que traspasaron en esa cruz. A Él es al que tenemos que ver, puesto los ojos en Jesús. Al que traspasaron por nosotros en la cruz de Calvario. Marcos, el Evangelio de Marcos 9, verso 2 al 8, por favor. Seis días después Jesús tomó a Pedro, Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador de la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaba con Jesús en ese momento de transfiguración, ¿no? Algo tremendo que sucedió en ese monte santo, ¿no? Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro bueno, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí.
y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque, bueno, él decía estas cosas, dice, porque no sabía lo que hablaba, pues estaba, ¿cómo estaba? Espantado. Estaban espantados, normal. Entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Ya no estaba Moisés, ya ni tampoco estaba Elías, solo estaba Jesús. Poner los ojos en Jesús, ¿sí? A Él escuchar, a Él oír, ¿sí? Y miraron y ya no había solamente Cristo, solamente el Señor estaba ahí, ¿sí? Y es a Él a quien tenemos que enfocarnos, nos tenemos que enfocar en su vida, en su ejemplo, en su sacrificio, en su amor, en su perdón, ¿sí? Ese sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros, ¿sí? Bueno, Juan 19:32. Vamos a ver ese sacrificio. Juan 19, 32 al 37. Vinieron pues los soldados que quebraron las piernas de los que estaban crucificados, los 2 que estaban al lado del Señor, al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Verso 33, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua, ¿sí? Bueno, dicen por ahí que he escuchado en algunos entendidos, ¿no?, que cuando sale sangre y agua, eso quería decir que, bueno, pues eso era una señal clara de que el corazón se había roto ya, por completo ya, ¿sí? Cuando llegaron a Jesús, con la intención de quebrarle las piernas como a los demás, a los 2 que estaban crucificados, no se las quebraron, porque dice que ya estaba muerto. A Cristo no lo mataron, a Cristo dio su vida, sí lo crucificaron en la cruz, pero Él dio su vida. Dice, Padre, consumado es, hecho está, te entrego mi espíritu a ti. Él entregó el espíritu al Padre, ¿sí?, por amor a nosotros. Estamos, entonces, y eso es lo que se encontraron estos soldados. Y dice, verso 35, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que nosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra Escritura dice, mirarán al que traspasaron, ¿sí? Y esta cita, esta de que viene en la Escritura, dice, mirarán al que traspasaron. Esa cita de la Escritura la podemos encontrar en el libro de Zacarías, capítulo 12, verso 10, yo se la puedo leer, dice así, dice, y mirarán a mí, así dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el Hijo unigénito. Y un poco más adelante, en el capítulo 13, verso 1, dice, y en aquel tiempo habrá un manantial abierto, para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para purificación del pecado y de la inmundicia. ¿Sí? ¡Wow! Dice, y mirarán a mí, al que traspasaron. ¿Sí? Y cuando me miren a mí, al que traspasaron, el que me mira a mí,
Dice, habrá en ese tiempo un manantial abierto, ¿sí? Para limpieza, dice, para purificación del pecado y de la inmundicia. Cristo es nuestro manantial, ¿sí? Nuestro manantial abierto, ¿sí? Que calma nuestra sed, la sed de nuestras almas, ¿sí? Y purifica nuestro corazón, ¿sí? Jesús es ese agua que nos compartían también iniciando la reunión, ¿sí? Que cuando se manifiesta en la vida de esta mujer samaritana, si tú conocieres el don de Dios, si tú me mirases a mí, así como con esa mirada de fe, dice, entonces tú me pedirías agua y yo te daría agua de vida, ¿sí? Agua de vida que calmaría tu sed por completo, ¿sí? En cierta ocasión el Señor estaba en una fiesta, el Señor iba a una boda, iba a una fiesta, iba a muchos lugares, ¿sí? Pero siempre con un propósito, siempre con un propósito. Igual que estuvo en el desierto 40 días también, con un propósito, ¿sí? Siempre. Y estaba en esta fiesta y al final de la fiesta, de la gran fiesta, dice, ahora ya que todo terminó, ya estuvieron, ya disfrutaron de todo, dice, si alguno de ustedes sigue teniendo sed, venga a mí, ¿sí? Venga a mí y tome del agua que yo les daré. Y como dice la Escritura, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, ¿sí? Amén. Amén. Entonces, hasta ahí llegamos los hombres, ¿no? Nosotros como mujeres, hombres, llegamos ahí con nuestros límites, nuestra necesidad, llegamos hasta un momento ya, hasta que ya es lo último, ya es el último día de mi fiesta, ya no hay más, se acabó todo, ya se gastó todo, todas mis ilusiones, mis proyectos, todo, no tengo más. Pues si no tienes más, entonces ven a mí, ¿sí? Si tú reconoces tu necesidad, Cristo nos invita y dice, ahora sí. Dice, pues ven a mí y yo te daré mucho más. Te voy a calmar la sed de tu corazón para siempre, para siempre. En aquel tiempo, dice, en aquel tiempo que mirarán a mí, al que traspasaron, se abrirá un manantial de agua viva, ¿sí? Pero hay que mirar al que traspasaron. Hechos, como lo miró, un ejemplo, vamos a ver, como lo vio también este gran hombre, un joven, ¿sí? Hechos capítulo 7, versos 55 y 56, por favor. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos, ¿dónde? En el cielo. Puesto los ojos en el cielo. ¿Recuerdan al salmista David? A ti, ¿sí? A ti mirará mis ojos, ¿sí? Vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo, los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Wow, otro gran ejemplo, ¿no? Pero dice que Esteban, ¿cómo estaba Esteban? Estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, si no tenemos una vida espiritual, ¿cómo vamos a querer ver los cielos abiertos? No se puede. No se puede. Si tenemos una vida espiritual, ¿sí?
Si vivimos una vida espiritual, entonces sí podemos poner nuestra mirada ahí, en los cielos, y ver los cielos abiertos, ¿sí? Como lo vio Esteban. Esteban él estaba predicando nada más, estaba compartiendo, predicando el mensaje de salvación, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Testificando, ¿sí? Del Señor. Y su misma gente lo apedrearon, comenzaron una multitud a matarlo, o sea, dice que estaban llenos de rabia, de coraje por escuchar lo que estaban, ¿sí? Escuchar este mensaje, y comenzaron a apedrearlo. Esa era la situación de Esteban, de este joven, pero él no vio o sea, sus ojos podía ver la situación, las circunstancias que estaba viviendo, ¿no? Y dice, mejor me callo la boca, pues está en riesgo mi vida. Pero él no estaba viendo eso, él estaba viendo con los ojos de fe, él estaba poniendo su mirada en los cielos abiertos para él, para que viese una visión como la vio Isaías, ¿sí? Algo tremendo. Él vio al Señor y vio al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Y poco le importó a él las circunstancias que estaba viviendo. Lo que le importaba era mirar, ¿sí? No apartar sus ojos de Jesús. Puesto los ojos en Jesús. Así es como tenemos que correr esta carrera, ¿sí? Y cuando tenemos puestos los ojos en Jesús, miren, nos va a tocar a uno de ustedes que llevan ya un tiempo, han pasado situaciones, circunstancias bien difíciles, ¿sí o no? ¿Y qué es lo que les ha animado, que les ha alentado, que les ha dado vamos, el poner nuestros ojos en Cristo? Cuando ponemos nos olvidamos de las circunstancias, nos olvidamos de los problemas, nos olvidamos de esos momentos tan difíciles y levantamos nuestra mirada y decimos, Señor, a ti. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿No? Pues de lo alto viene. Sí. Terminamos. 2 Corintios, capítulo 3, verso 4 al 18, por favor. Yo les animo, ¿sí? Les animo que en cualquier situación o circunstancia que usted esté viviendo, ponga sus ojos en el Señor, ponga su confianza en Él y todo estará bien. Todo, a pesar de las situaciones, estará bien. Pero para Esteban no estuvo tan bien, ¿no? Dio su vida. Él la dio con mucho gusto, con mucho gozo. No vieron en él ninguna situación de lamentarse o de tristeza. Al contrario, eso fue la rabia que tenían todos los que estaban en ese momento apedreando, porque le veían con un rostro, con un gozo que, ¿cómo es posible? Lo estamos lapidando, ¿sí? Y él está gozoso, porque él sabía, él se iba con el Señor ya. No había otro lugar mejor, ¿sí? No había otro lugar para él mejor. Su vida quedó como un gran ejemplo para nosotros también. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Eso también tiene que ver con la carrera, ¿eh? Tiene que ver, dice, bueno, pues ya que estamos corriendo esta carrera, ya nos hemos alistado, preparado, ya estamos bien enfocados, puesto los ojos en Jesús. Dice, bueno, pues recuerda, dice, la competencia no es nuestra,
¿sí? No es que seamos competentes por nosotros mismos, sino que el Señor nos ha hecho competentes también, ¿sí? Proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Verso 12. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda asimismo el velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, o sea, cuando miren al que traspasaron, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, espero que seamos todos, ¿sí?, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén. ¿Sí? Entonces, esa es, dice, tal confianza tenemos, o dice, así que teniendo tal esperanza también, ¿no? Primero habla de la confianza, después nos habla de la esperanza, dice, esta es nuestra confianza, esta es nuestra esperanza, ¿sí? Que podemos ponernos delante de la presencia de Dios, ¿sí? Así, con nuestras imperfecciones, claro que sí. ¿Quién puede decir, yo soy perfecto? Solamente aquel que se levantó, ¿no?, a orar y dijo, yo no soy como este y como este, yo sí hago esto y esto y esto y esto y esto y esto, no como este que no hace nada, no diezma, no da nada, ¿sí? Pues no le fue muy bien, ¿no? No le fue bien. A pesar de nuestras imperfecciones, podemos buscar el rostro de Dios y decirle, Señor, sé propicio a mí, mujer, hombre, pecador, sé propicio a mí, Señor. Pero yo vengo con mi corazón, con esa confianza, ¿sí? Yo quiero mirar tu rostro, ¿sí? Yo quiero que tú me ayudes, Señor, por favor, Señor. Ayúdame. Bueno. Moisés tuvo miedo, ¿verdad?, de mirar a Dios. Nosotros tenemos esa confianza, tenemos esa seguridad, ¿sí? Y todo esto es por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Cuanto más en esta carrera, cuanto más avancemos, cuanto más nos acerquemos hacia la meta que es Cristo Jesús, más seremos como Él también. Seremos transformados en gloria, ¿no? Y en la misma imagen del Señor. Entonces, solo me queda ya animarles animarnos más bien, ¿no? Que corramos esta carrera, ¿no? ¿Cómo tenemos que correrla? Con paciencia, sí. Corramos esta carrera con paciencia, puesto los ojos en Jesús, ¿sí? Que pongamos nuestra mirada en el Señor y todo nos va a ir bien, todo, a pesar de las situaciones, a pesar de los problemas. El Señor no nos dijo, dice, ya, tú confía en mí y se acabaron los problemas. Aquí no viene, ¿verdad? No viene ahí, en toda la palabra de Dios, desde la
Génesis hasta Apocalipsis, no viene eso. Lo que dice, confía en mí y yo haré. ¿Sí? Y yo haré. ¿Sí? Y cuando el Señor hace, pues lo hace. Él es el Señor, Él es el Todopoderoso. ¿Sí? Él es Dios.